Amanece un nuevo día y con él la oportunidad de escuchar la voz que viene del cielo. El versículo del día, una experiencia de amor que nos acerca al corazón de Dios. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me alegra muchísimo volverlos a recibir esta mañana de miércoles. Hoy es miércoles 8 de noviembre del año 2023. Bienvenidos a la Casa de Guía Mis Pasos. Este es el canal que funciona desde la ciudad de Santiago de Cali para llevarles a todos ustedes el mensaje de la Biblia. Hoy el versículo del día nos lleva a otra apasionante historia de Jesús con sus discípulos. Esta semana pues estamos analizando momentos, instantes a través de los cuales el Señor Jesús nos deja grandes enseñanzas detrás de un milagro, detrás de un hecho portentoso, una labor que Él hacía todos los días. Pues bien, hoy nos vamos al Evangelio de San Mateo a recordar una historia, Jesús caminando sobre las aguas, Jesús que se encuentra con unos discípulos que estaban llenos de miedo. Vamos a leer a partir del verso 22, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca para ir delante a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Bueno, y aquí me quiero detener en primer lugar, porque narra la historia que los discípulos se encontraban solos en el mar y se desata una tormenta, se alborotan los vientos y obviamente la embarcación empieza a sufrir una situación muy delicada. Lo tremendo de esto es que los discípulos habían estado con Jesús todo el día, y el estar con Jesús todo el día pues seguramente los haría testigos de los milagros que en ese día el Señor habría hecho. Y seguramente que muchas veces durante el día y otros días atrás ellos habrían quedado boquiabiertos al ver el poder de Jesús. Pero ahora, estando solos en medio de la tempestad, estaban llenos de miedo, asustados, pero asustados a tal punto que cuenta la historia que Jesús de repente se aparece caminando sobre las aguas. Y ellos, en vez de decir: es Jesús, el que nosotros conocemos, el Maestro, el que tiene tanto poder, alegrarse, dice que se llenaron de espanto y les parecía como que era un fantasma. Y siempre me he preguntado, ¿pero por qué? ¿Por qué tanta dualidad en la fe? Y la verdad es que esa es la dualidad que los seres humanos, los hijos de Dios, desafortunadamente tenemos todos los días cuando de creer en el Señor se trata. Hemos visto la obra de Dios muchas veces. Hemos visto la misericordia de Dios, no una, muchas veces. Pero cuando enfrentamos el mar embravecido, cuando enfrentamos los momentos difíciles, se nos olvida la fe, se nos olvida el poder de Jesús. Y es más, vemos a Jesús de manera aterradora, vemos a Dios como un fantasma que ya no tiene cómo resolver esta situación, y es más, que nos causa daño, como un fantasma que es el causante de las circunstancias difíciles. Muchas veces, después de haber visto los milagros de Dios, al enfrentar los problemas nos vamos en contra de Dios. Pero Jesús, dice la Biblia, y llegamos al versículo 27, que es el versículo que yo quiero que hoy nosotros analicemos como versículo del día. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Increíble, porque Jesús tiene que gritarles como quien sacude a una persona para decirle: a ver, despierte, reaccione, soy yo, el mismo que viste ayer actuar. Soy yo el mismo que te salvó hace una semana. Soy yo el mismo que te sacó hace un mes. Soy yo, no temáis.
Porque es que recuerden, y ayer lo vimos, el temor es una barrera que nos impide disfrutar de la misericordia de Dios. Es una barrera que nos impide disfrutar, conocer el poder de Dios, el temor. Claro, pero ese temor que nos aleja, ese temor que nos aparta, ese temor que nos aísla del Señor, pues es definitivamente lo que hoy debe desaparecer de nuestro corazón. Si volvemos a la Biblia dice, entonces Pedro le respondió y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y entonces aparece nuevamente una vida de altibajos. Venimos del terror, del miedo. Jesús los hace reaccionar, soy yo. Y entonces Pedro le dice, bueno, Señor, entonces por favor, manda que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven, Pedro. Claro que sí, ven. Y Pedro se baja y empieza a caminar sobre las aguas. Empieza nuevamente a ver la gloria de Dios. Empieza nuevamente a ver los milagros de Dios, lo sorprendente del Señor. Como seguramente nos pasó ayer, como nos pasará mañana, y esa dualidad de estar extasiados de su amor, a renegar y asustarnos y pensar que fuimos abandonados y volver otra vez como a reaccionar para ver cómo Dios nos vuelve a sacar adelante. Es lo que tiene que desaparecer, porque mire lo que pasa a continuación. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Pero al ver el fuerte viento, es que es increíble, estaba caminando sobre las aguas, estaba viendo el poder de Dios y de repente se quedó mirando el fuerte viento, se quedó mirando el mar y volvió a tener miedo, volvió a aparecer el fantasma, volvió a aparecer la barrera que nos impide disfrutar la grandeza de Dios. ¿Cuántas veces nos quedamos viendo lo bravo del viento, pero estamos viendo el poder de Dios? Estamos soportados por la misericordia de Dios. Vamos saliendo todos los días de una manera milagrosa y Dios nos saca de otra forma, pero cuando vemos lo espantoso, lo grande de la deuda, lo grave de la enfermedad, cuando vemos el poder que tienen los vientos y el mar, volvemos a tener miedo. Se nos vuelve a escapar la fe, se nos vuelve a ir la fe, como si tuviera alas, y volvemos a la ambivalencia, a la dualidad. Ustedes recuerdan cuando el profeta Elías llama la atención del pueblo de Israel por allá, en el segundo libro de las Crónicas, en el monte Carmelo, y le dice al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, hombre, síganlo. Si es Baal, entonces váyanse detrás de él, pero no claudiquen más, ya no más, ya es hora de no seguir con la dualidad. Y ese es el mensaje del Señor en esta mañana. No podemos seguir unos días exaltando el poder de Dios, porque vemos su grandeza, pero al siguiente día, cuando enfrentamos la tormenta, la tempestad, la braveza del mar, renegando, maldiciendo, atemorizados, acobardados, totalmente paralizados, para luego volver otra vez a la euforia y luego a la depresión. Así no podemos seguir, porque eso nos impide realmente madurar como cristianos. Eso nos impide seguir adelante en la vida como verdaderos hijos de Dios que somos, creciendo en la fe para ver milagros todos los días, no dudando más del poder y de la grandeza del Señor. Y dice la Biblia, para concluir, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Tendrá que ser así siempre? Que para poder caer de rodillas ante Él y exaltar su poder tengamos que ver una y otra vez cómo nos saca adelante. ¿No será que podemos desarrollar una vida a través de la cual
de manera permanente estemos glorificando a Dios, porque también de manera permanente enfrentamos las circunstancias adversas siempre viendo la grandeza del Señor. Pues vamos a ver cómo continúa esta historia el día de mañana. ¿Qué les parece si oramos? Acerquémonos a Dios, vamos. Y tú que muchas veces piensas, el Señor me abandonó, el Señor me ha dejado solo, los vientos y el mar son más poderosos, y te llenas de miedo y te acobardas. Pero es que la semana anterior o el mes pasado viste la grandeza de Dios. Vamos, tú sé franca y dile: Señor, yo soy el que tiene esa dualidad en el corazón, que no quiero que siga acompañándome más. Quiero madurar, quiero crecer. Quiero realmente, Señor, aprender a caminar sobre las aguas todos los días, sabiendo que tú estás aquí. Y sabiendo que tú no eres un fantasma, al contrario, tú eres mi ayudador. Tú eres, Señor, el que me soportas. Tú eres el que estás siempre conmigo y el que aumentas mis fuerzas para enfrentar las circunstancias de la vida. Hoy, Señor, me rindo a tus pies. Hoy coloco mi corazón delante de ti. Te pido la bendición para vivir este día, Señor, orando con acción de gracias y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien, queridos amigos, otra apasionante historia de la Biblia que nos lleva a comprender la grandeza del poder de Dios, pero como ante esa grandeza nuestra fe tiene que permanecer estable. Bueno, si este video les ha parecido importante, compártanlo con otras personas, regálenos un like, eso nos ayuda mucho en el desarrollo de nuestro canal. Hoy es miércoles con propósito, así que a las 12:30 hora de Colombia los espero y vamos a tener un live, vamos a tener una emisión especial en vivo y en directo para orar, para acercarnos al Señor, para retomar fuerzas, así que los espero por este canal 12:30 hora de Colombia. Bueno, les deseo un resto de día muy feliz. Mañana muy temprano nos volvemos a encontrar para tener otro versículo del día. Dios les bendiga, que estén muy bien.